Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.867, 3.883 y 4.043. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta las causas roles ya enunciadas en que todos los actores impugnan la preceptiva contenida en el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. A efectos de la relación de la vista conjunta, primero serán reseñados los antecedentes que constan en las gestiones pendientes de cada una de las acciones de inaplicabilidad, para luego reseñar de forma conjunta el conflicto de constitucionalidad que, en términos generales, los tres actores comparten en términos de sus acciones de inaplicabilidad ya incoadas, para luego dar paso a lo que ha planteado en sede de su traslado de fondo el Servicio de Impuestos Internos en las acciones en que se ha hecho parte. Así, en primer término, en causa rol 3.867, Betlan 2, Sociedad Anónima, denuncia acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dada la eventual aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente. Señala que corresponde este a una causa tributaria que se encuentra pendiente de tramitación ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción. Indica que ha deducido recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de segunda instancia dictada en el mes de agosto de 2017 por dicha judicatura, dada la resolución administrativa dictada por el Servicio de Impuestos Internos, que no dio lugar a la devolución de una suma cercana a 2.700 millones de pesos por concepto de pagos previsionales por utilidades absorbidas que fuera requerida por la parte reclamante. Comenta que en primera instancia el juez tributario y aduanero de la región del Biobío, en vez de resolver sobre la controversia sometida a su decisión, falló el litigio apartándose de la controversia planteada por las partes, rechazando en definitiva el reclamo. Apelada dicha sentencia, requirió la invalidación de lo fallado, dado lo que alude a fojas 11 de su presentación como falta de decisión en el asunto controvertido, ultra petita, y haber sido dictada esta en contra de otra pasada en autoridad de cosa juzgada, como lo fue la resolución que recibió la causa aprobada, y en subsidio también requirió la revocación. A su turno, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó las mencionadas solicitudes de invalidación y también denegó la revocación requerida. A foja 18, el actor refiere que dicho fallo del Tribunal de Alzada quebrantó la necesaria congruencia entre el tema a decidir sometidos por las partes al tribunal y lo que en definitiva fue decidido en la sentencia de estilo. Por ello fue que accionó de casación en la forma, dado los vicios de falta de fundamentos de hecho y de derecho, así como la falta de decisión del asunto controvertido, cuestiones previstas en el numeral quinto del artículo 768 del Cuerpo Adjetivo Civil, en relación a su turno con los numerales cuarto y sexto del artículo 170 también del Código de Procedimiento Civil, alegando junto a lo anterior vicio de ultra petita y haber sido dictada la sentencia en contra de otra sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada, como es la sentencia interlocutoria de prueba. Anota el actor que los juicios regidos por leyes especiales, junto con existir una limitación en materia tributaria para la procedencia del recurso de casación en el propio Código Tributario, se restringe la aplicación solo al recurso de apelación y existe una segunda limitación también para este por el propio precepto que viene a repechar en estos autos, que no se aplica a los procedimientos regidos por el Código de Procedimiento Civil. A su turno, la causa rol 3.883 es una acción deducida por don Francisco Marquesani Carrasco. Respecto a esta, el actor anota que dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual y en subsidio, resolución de contrato más indemnización de perjuicios. Fallando el litigio, el segundo juzgado de letras en lo civil de Concepción acogió la demanda, condenando a la parte vencida al pago solidario de una suma determinada de dinero por daño moral con reajustes e intereses, rechazando lo demás el libelo denunciado. Contra dicha sentencia de primera instancia, el actor dedujo recurso de casación en la forma con fundamento en las causales contempladas en los numerales sexto y séptimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, así como un recurso de apelación solicitando en definitiva revocar por la Corte de Apelaciones de Concepción la parte en que fue denegada en todo lo demás el libelo planteado. A fojas 4 de la acción de inaplicabilidad, anota que ambas impugnaciones fueron en definitiva desestimadas, confirmándose la sentencia de primera instancia. A su turno, contra la mencionada sentencia de segunda instancia,
el actor interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema con fundamento en la causal número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación, a su vez, con lo dispuesto en el artículo 170, numeral cuarto de dicho cuerpo legal, así como diversas disposiciones del auto acordado sobre la forma de redacción de las sentencias. Anota que, declarada la inadmisibilidad del recurso de casación por la Corte Suprema en aplicación precisamente del precepto reprochado en estos autos, dedujo un recurso de reposición el que se encuentra pendiente de su resolución por parte de la Corte Suprema. Reseña que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción no se hizo cargo de los argumentos contenidos en el recurso de apelación ni tampoco de la prueba planteada en segunda instancia, existiendo en dicha sentencia, anota foja 5 de su presentación, dos líneas argumentativas que serían incongruentes y contradictorias entre sí. Comenta que el artículo 170, numeral cuarto del Código de Procedimiento Civil exige que toda sentencia deba contener siempre los argumentos de hecho y de derecho en que se apoya, para, en aplicación al caso concreto de estos autos, conocer siempre las razones para rechazar una acción, permitiendo con ello la interposición de los recursos de estilo, cuestión que el precepto reprochado imposibilitaría en la especie. A su turno, la causa rol 4043 es un requerimiento planteado por Rodrigo Muñoz Ponce. En el mismo contexto que en la causa rol 3867, también esta surge en el contexto de un procedimiento de reclamación tributaria. El actor indica que accionó ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Arique Parinacota, requiriendo que se dejaran sin efecto diversas liquidaciones emitidas por la Dirección Regional de Arique Parinacota del Servicio de Impuestos Internos, dada su falta de fundamentación, infracción al principio de legalidad en la forma de determinar la base imponible de los impuestos, así como la inexistencia de dolo atribuido a su parte, cuestión coherente con los hechos de la causa que narra fojas 4 de su presentación latamente, accionando finalmente en un todo de su presentación por la prescripción de la acción de fiscalización por el ente fiscal tributario. Comenta que la Judicatura dictó sentencia definitiva acogiendo la reclamación presentada, anulando y dejando sin efecto las liquidaciones reclamadas, estableciendo también la prescripción de la acción de reclamación por dichas liquidaciones, dado que se estaría en presencia de hechos no dolosos y ocurridos hace más de 3 años. Anota que luego, de forma inimaginable, la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de apelación interpuesto a su turno por el Servicio de Impuestos Internos, revocando la mencionada sentencia de primera instancia para ahora rechazar en todas sus partes la reclamación incoada. En atención a que dicho fallo de segunda instancia explica a foja 5 del libelo de inaplicabilidad contendría diversos vicios formales e infracciones de ley, recurrió para ante la Corte Suprema de Casación de forma y fondo arbitrios que se encontrarían pendientes en su tramitación. En lo relativo específicamente a la casación en la forma, ésta se fundaría en lo dispuesto en el artículo 768, numeral quinto del Código de Procedimiento Civil, dada la omisión del cumplimiento de los requisitos previstos a su turno en el artículo 170, numeral 4 de dicho cuerpo legal, esto es, contener las debidas consideraciones de hecho y de derecho que servirían de fundamento a la sentencia. Comenta esta parte que el precepto impugnado impide denunciar por vía de casación en la forma la omisión de dichas carencias, cuestión que afecta directamente a su parte, indicando que la sentencia de segunda instancia omitió efectuar un análisis debido de la prueba instrumental y testimonial rendida por la parte reclamante, concluyendo que no fue rendida suficiente prueba en el juicio, lo que significó en definitiva revocar lo fallado en primera instancia y condenarla a su parte. Todos los actores vienen a plantear un conflicto constitucional en los siguientes términos. Primero, todos los actores reseñan vulneración al debido proceso dada la aplicación del precepto reprochado en las gestiones pendientes ya enunciadas, conforme lo dispuesto en el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Carta Fundamental, así como lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.2, literal H y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a estos últimos preceptos del cuerpo internacional aludido con lo dispuesto en el artículo quinto, inciso segundo de la Carta Fundamental. Luego, vienen a alegar respecto al derecho a obtener igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, previsto en el artículo 19, numeral tercero, inciso primero, en relación con el artículo 19, numeral segundo de la Constitución, para finalmente denunciar quebrantamiento a la garantía del contenido esencial de los derechos de que prevé el artículo 19, numeral 26 de la Constitución. Así, a dicho respecto, comenta el requiriente en causa rol 4043 a fojas 11, que la Constitución chilena reconoce el derecho a un debido proceso mediante la referencia a un procedimiento racional y justo,
noción que comprende el derecho a ser juzgado a través de un fallo debidamente motivado, cuestiones que son incluidas también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos como garantías del derecho a ser oído y juzgado, así como a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, y el derecho siempre a un recurso efectivo que, en armonía con lo que prescribe el artículo 25.1 del denominado Pacto de San José de Costa Rica, integran un bloque de constitucionalidad de protección a los derechos de las personas. Todos los actores agregan a este respecto que la motivación de las sentencias constituye, dentro de dicho entramado del debido proceso, parte integrante del orden público procesal y resulta una exigencia inexcusable de los fallos pronunciados por la Judicatura en un Estado democrático de derecho, entregándole de esta forma legitimidad a la actividad jurisdiccional. Es un deber del juzgador y un derecho del justiciable, comenta el actor de causa rol 4043 a fojas 12, siendo inherente esto a la acción y por ello a la concreción de la tutela judicial efectiva, elementos inequívocos de un procedimiento racional y justo. A dicho respecto, el actor de causa rol 3883 agrega que los jueces deben actuar siempre dentro de su competencia y ello supone dar cumplimiento a esta obligación legal de fundamentar las resoluciones, cuestión que emana también de una interpretación armónica de los artículos 6, 7 y 76 de la Constitución. En necesaria consecuencia, comentan los requirientes de causa roles 4043 y 3867 que la debida motivación de las sentencias es materia fundamental para el control externo de la actividad de la Judicatura, cuestión que se imposibilita cuando no existe un recurso judicial efectivo que permita impugnar una sentencia, precisamente no motivada, como lo es, indica este último actor a fojas 35 de su libelo, el fallo en que incide la acción de estos autos. Unido a lo anterior, la ley no contempla otros medios para corregir dicho vicio, no existiendo razones objetivas que permitan justificar racionalmente la restricción impuesta a la aplicabilidad del recurso de casación en la forma. En las causas que inciden en materias tributarias, los contribuyentes, como las partes que plantean este requerimiento, señalan que deben soportar la ilegalidad y arbitrariedad de una sentencia que no contiene motivaciones sin contar con un remedio recursivo eficaz para la debida revisión de lo fallado, diferenciación que carecería de toda justificación o fundamentación racional a la luz de la historia legislativa del precepto, no sirviendo en caso alguno la potestad tributaria del Estado como razón suficiente. Así, de la historia legislativa del establecimiento del precepto contenido en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, se tiene que uno de los elementos de la garantía constitucional del debido proceso es el debido examen de las pruebas, cuestión que no habría sido cumplida en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de la causa rol 3867. Este mismo actor señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que debe existir un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales, entendido estos no solo los reconocidos en la propia Convención, sino que también en la Constitución y en la ley, cuestión que ocurriría con el fallo dictado por dicho tribunal de alzada, el que carecería de consideraciones dadas las contradicciones y no haber ponderado debidamente la prueba para resolver la verdadera, real y concreta controversia planteada por las partes. Por ello, los actores señalan que limitar la procedencia del recurso de casación en la forma en procedimientos especiales, impidiendo que éste se ejerza cuando las sentencias no se encuentran fundadas, constituye una arbitrariedad del legislador y una infracción al mandato constitucional previsto en el artículo 19, numeral 3, inciso 6 constitucional, no encontrándose justificación alguna para ello. Unido a lo anterior, todos los actores también plantean vulneración a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Dada la aplicación del precepto impugnado, se deja en indefensión a quienes litigan en juicios regidos por leyes especiales, quedando todos los actores en una posición desfavorable de desigualdad frente a quienes litigan en juicios regidos por la preceptiva contenida en el Código de Procedimiento Civil, discriminación que no tendría en derecho sustento alguno. Lo anterior, y cerrando la argumentación constitucional, implicaría vulnerar la norma de cierre en materia de garantías fundamentales contenida en el artículo 19, numeral 26 constitucional. El núcleo esencial de las garantías de igualdad ante la ley, de un procedimiento racional y justo, y también de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ante la inexistencia de un recurso efectivo, dejan de ser, dada la aplicación de este precepto, reconocibles, pierden aquello que los identifica como tales y pasan a ser, refiere el actor de causa rol 3867 a foja 75, meras declaraciones formales. Por estas consideraciones, todos los actores solicitan que sean acogidas las presentaciones deducidas en los términos ya aludidos. Evacuando traslado de fondo, el Servicio de Impuestos Internos se hace parte de las causas roles 3867 y 4043, instando por el rechazo de las acciones deducidas. Señala el ente fiscal que en las gestiones pendientes en materia de estas acciones de inaplicabilidad,
los recurrentes, por decisión expresa del legislador, carecen del recurso de casación en la forma por la causal invocada, cuestión que la propia Constitución ha permitido, dado el reconocimiento, para configurar distintos procedimientos jurisdiccionales con diversas ritualidades y recursos. De lo contrario, el constituyente habría consagrado un procedimiento único para todas las controversias. Comenta que debe tenerse presente que el recurso de casación es un recurso de nulidad extraordinario de derecho estricto que permite impugnar solo las decisiones que el legislador en cada caso determine, en la medida que se produzcan una cierta clase de vicios expresados en causales previstas en la ley. Por ello se regulan exigencias de lugar, tiempo y forma para la interposición del respectivo recurso como un acto procesal. La improcedencia del recurso de casación también se presenta, por ejemplo, en materia penal y laboral, teniendo en consideración que el artículo 140 del Código Tributario también lo limita, pero de ello no se sigue la imposibilidad de denunciar los eventuales vicios que se produzcan, dado que el procedimiento tributario regula dos instancias en que el Tribunal de Alzada puede corregir los vicios de casación que se produzcan, sea subsanándolos o declarando nulidades procesales cuando no exista otra posibilidad. Con los requerimientos de estos autos, más bien se pretende que la sentencia reconozca a los actores un recurso no contemplado por el ordenamiento jurídico. A dicho respecto, debe tenerse presente que esta magistratura no puede crear un recurso que no ha sido previsto en la ley, cuestión que es el resultado del carácter negativo y supresivo de la acción de inaplicabilidad. Citando jurisprudencia constitucional, el Servicio de Impuestos Internos comenta que una cosa es acoger a esta acción y otra hacer procedente el recurso de casación, decisión esta última que es privativa del legislador en el arco de sus esferas competenciales. Así, no existe afectación al debido proceso. El constituyente no enumeró las garantías que consagran un justo y racional procedimiento, pero de ello no se sigue que éste carezca de todo contenido. Por el contrario, se pretendió evitar la rigidez que conlleva la necesaria taxatividad, resguardándose siempre la necesaria diferenciación que exigen diversos tipos de procedimientos jurisdiccionales. Por lo anterior, no habrá inconstitucionalidad cuando el diseño legal procesal contemple otros medios para corregir el vicio en el procedimiento, o si existe una razón objetiva para restringir o suprimir legalmente el acceso a la casación formal en un procedimiento especial. Por lo anterior, forzoso resulta concluir, agrega, que el reconocimiento del derecho al recurso como componente del debido proceso legal no significa que se consagre el derecho a recursos específicos, como podría ser el recurso de casación en la forma. Lo importante, indica el ente fiscal, es que las partes gocen siempre de garantías de un procedimiento racional y justo que asegure que no quedarán en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que pueda incurrir el juzgador, situación que quedó totalmente resguardada, pues los contribuyentes gozan de recursos para impugnar las sentencias que no comparten, aun cuando no puedan deducir el aludido recurso de casación en la forma. Si bien comenta el derecho a recurrir vía casación en la forma se encuentra en efecto restringido, este se ve reforzado mediante un procedimiento tributario administrativo previo, con la casación de oficio en virtud del ya mencionado artículo 140 del Cuerpo Tributario y por la casación en el fondo, las cuales se constituyen como distintas vías o recursos que no dejan en la indefensión al contribuyente. Por ello, cita los pasos necesarios de fiscalización, citación, liquidación, resolución, presentación de eventual reposición administrativa voluntaria o reclamación tributaria jurisdiccional, recurso de apelación y recursos de casación en la forma y fondo, de acuerdo a las reglas generales y con las salvedades ya anunciadas en el precepto que se impugnan estos autos. Así existiría un procedimiento de reclamación en materia tributaria que contempla todas las garantías del debido proceso, contemplando una etapa administrativa y una jurisdiccional. Y no solo eso, sino que también las necesarias vías de impugnación y restablecimiento del derecho. Las alegaciones de las partes requerentes, concluye el Servicio de Impuestos Internos, más bien dicen relación con su disconformidad respecto del resultado de los juicios tributarios ya incoados y no con argumentaciones constitucionales respecto de la eventual aplicabilidad del precepto que vienen a impugnarse en estos autos. Finalmente, debe descartarse una vulneración al principio de igualdad en su conceptualización general, dado que todos los contribuyentes que deduzcan reclamaciones de igual naturaleza quedan sometidos siempre al mismo procedimiento, de suerte tal que no se vislumbra, en caso alguno respecto de los contribuyentes, un trato discriminatorio. Por estas consideraciones, el Servicio de Impuestos Internos insta por el rechazo de estas dos acciones de inaplicabilidad de los términos ya señalados. Concluye señalando, señor presidente, que traídos los autos en relación para esta vista conjunta se han anotado en forma abogados por las partes requerentes y por el Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Entonces, en primer término, por el requirente en la causa ROL 3867, deducido por Betland 2, alega don Rodrigo Ugalde Prieto. Hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego en representación de la sociedad Betland 2 S.A. Señoría excelentísima,
Nuestra parte comparte plenamente lo que dice el Servicio de Impuestos Internos en su presentación, en el sentido que los justiciables deben tener garantías efectivas de un juicio racional y justo, para evitar que las decisiones judiciales caigan en la arbitrariedad. Lo que no comparte esta parte, y lo vamos a demostrar, es que el procedimiento, en este caso específico y concreto, otorgue esas garantías. Y tampoco comparte que exista, además del recurso de casación en la forma, por los vicios que hemos anotado, otro recurso judicial, por lo que está ya resuelto en forma permanente por la Excelentísima Corte Suprema. Se trata aquí, Señoría Excelentísima, de un control concreto respecto de los hechos de la causa. Por lo tanto, hay que tomar en consideración cuáles son los hechos de esta causa para verificar el efecto contrario a las normas de la Carta Fundamental que produce el artículo 768, inciso segundo. En este caso, Señoría Excelentísima, tenemos una resolución administrativa del Servicio de Impuestos Internos del año 2015 que, a diferencia de numerosos casos conocidos por este excelentísimo tribunal, no objeta a un contribuyente por razones de carácter cuantitativo o matemático, sino cualitativo. ¿Qué es lo que dice el Servicio de Impuestos Internos para rechazarle a la sociedad Bedland 2 la pérdida obtenida en la venta de acciones de la sociedad Latam, que a su vez se había adquirido a Action? Dice que se ha cometido abuso del derecho y que ese abuso del derecho, excelentísimo tribunal, genera la inoponibilidad de la constitución de la sociedad que compró estas acciones. Ese es el argumento que consta expresamente en el considerando 10 de la resolución reclamada. Mi parte alegó que no existía abuso del derecho, sino que una legítima razón de negocio en la venta de acciones realizada a Inversiones HS S.p.A. mediante 3 remates en la bolsa públicos, que la sociedad contaba con los flujos de dinero efectivos para realizar el pago del precio, que se vendieron en el precio de mercado que el Servicio de Impuestos Internos había aprobado al revisar la sociedad Action, y que esto se hizo así, excelentísimo tribunal, porque es un hecho público y notorio que las acciones de la TAM son acciones que, quizás por el hecho de que sea una línea aérea, tienen una gran volatilidad. Bajan y suben de precio por situaciones absolutamente inexplicables. Por lo tanto, como la gente compra acciones para ganar y no para perder, el ideal es poder venderlas cuando suben de precio. De manera que cuando se constituye una sociedad anónima, es muy distinta la posibilidad de poder venderlas que cuando se constituye una sociedad por acciones, que no tiene las restricciones que tiene la sociedad anónima para vender acciones que representan una parte importante de su activo. Al evacuar el traslado, el Servicio de Impuestos Internos insistió en el abuso del derecho, lo dice expresamente en la página 8, y dice: esta sociedad se constituyó exclusivamente, la única razón por la cual se constituyó fue para obtener una pérdida en la venta de las acciones. En múltiples situaciones le hemos dicho al Servicio de Impuestos Internos: si ustedes sostienen eso, queréllense, ejerzan una acción penal. Nada. ¿Qué es lo que ocurrió? Sentencia interlocutoria de prueba. Dice el juez tributario de Concepción que hay que acreditar la efectividad de que concurren los supuestos fácticos que ameritan dejar sin efecto la resolución 308. Hechos, circunstancias y antecedentes que así lo acrediten. Se acompañaron, excelentísimo tribunal, y no exagero, cientos de documentos para acreditar que no existía abuso del derecho. Los previstos en el primer otrosí del escrito de reclamo y los acompañados durante la etapa procesal respectiva. Se acompañó prueba de testigo. ¿Y qué hizo el juez tributario aduanero? En vez de resolver el tema del abuso del derecho, que era lo controvertido entre las partes, recondujo la discusión. Así lo dice expresamente en su fallo. Yo procedo a reconducir la discusión
del abuso del derecho y de la inoponibilidad al contexto de los requisitos generales que establece la ley de la renta para rebajar un gasto. Situación que no estaba discutida. Mi parte entonces apeló. Esta es una sentencia absolutamente arbitraria. Y por lo tanto pidió que fuera invalidada. Es decir, hizo justo lo que el Servicio de Impuestos Internos dice que el contribuyente debe hacer. Hizo uso del artículo 140 del Código Tributario. Pidió que fuera invalidada por falta de decisión del asunto controvertido, por ultra petita y por haber sido dictada en contra de otra pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Y qué dice la Corte de Apelaciones de Concepción, señoría excelentísima? Dice, estas alegaciones resultan improcedentes. Yo no puedo invalidar una sentencia. Solamente puedo confirmar o revocar. Lo dice expresamente el considerando segundo. A pesar de que este excelentísimo tribunal ha conocido cientos de casos en los cuales se habían invalidado por las Cortes de Apelaciones sentencias dictadas por jueces tributarios del Servicio de Impuestos Internos porque eran jueces delegados. ¿Por qué llegaban en inaplicabilidad esas causas al Tribunal Constitucional? Porque justamente había un tema de invalidación y porque se habían anulado los casos y se habían vuelto a tramitar por los directores regionales, podían llegar al Tribunal Constitucional. Es decir, la Corte de Apelaciones de Concepción no cumplió justo con lo que el Servicio de Impuestos Internos dice que puede hacer. He anotado acá las alternativas que dice el Servicio de Impuestos Internos que puede hacer en virtud del artículo 140 de la Corte. Subsanar el vicio o declarar la nulidad. No, eso es improcedente, dijo la Corte. Se pidió también que fuera revocada la sentencia. ¿Por qué? Porque el requisito de que la pérdida tiene que ser a lo menos potencialmente susceptible de generar un ingreso a la empresa en el año en que se produce la pérdida, no está en la ley de la renta, no existe en ninguna norma, es un invento del tribunal. Se dijo también que la inoponibilidad que había reconducido este señor requiere de una sentencia judicial previa, todos lo sabemos. El Servicio de Impuestos Internos no puede declarar inaplicable un contrato sin una sentencia judicial previa. Y para eso se dictaron las normas anti-ilusión, que le permiten al juez tributario y aduanero, pero a partir del 30 de septiembre del año 2015, declarar inaplicables los contratos cuando hay ilusión. Y finalmente se alegó que habían vicios de fondo. Todo esto fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Rechazado de qué manera? Eliminando la frase yo voy a reconducir la discusión, pero haciendo lo mismo en la práctica. ¿Por qué? Porque dice la Corte de Apelaciones de Concepción en su fallo que la pérdida se rechazó porque el contribuyente no acreditó el origen de la pérdida. Dice que se rechazó porque hay falta de cumplimiento de los requisitos del inciso primero del artículo 31 de la Ley de la Renta. Específicamente, señoría excelentísima, que los desembolsos han sido necesarios para generar la renta de este ejercicio, no que son potencialmente necesarios para producir la renta, como dice el juez de primera instancia. Cuando se produce una pérdida, esos desembolsos que no existen, porque evidentemente en la pérdida no hay desembolso, tienen que ser necesarios para producir la renta del ejercicio. Y agrega que tienen que decir relación con el giro del contribuyente. Y agrega también, y aquí tenemos una contradicción evidente, que las pérdidas que se originan tienen que ser indispensables para generar a lo menos potencialmente la renta del ejercicio. Totalmente contradictorio con lo que había dicho antes, que las pérdidas tienen que ser necesarias para generar la renta del ejercicio, no potencialmente. Es decir, considerándose absolutamente contradictorios y que además son referidos a situaciones que no estaban discutidas, excelentísimo tribunal, porque el considerando 9 de la resolución reclamada, el Servicio de Impuestos Internos expresamente reconoce cuál es el origen de la pérdida, reconoce que la sociedad es habitual en la compraventa de acciones, reconoce que las acciones estaban sujetas al régimen general de tributación, por lo tanto, la utilidad está afecta a impuestos, la pérdida es posible de reconocer, reconoce que el contribuyente tiene dentro de su giro sociedad de inversión, y reconoce, excelentísimo tribunal, y esto es lo más increíble,
que procedía a imputar las pérdidas generadas por su venta al resultado tributario del ejercicio. Y a pesar de eso lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? No por un tema tributario, porque no podía rechazarlo por un tema tributario, porque el costo ya estaba aprobado cuando el Servicio de Impuestos Internos revisó a la sociedad Action, y el precio de mercado fue el precio de venta. Entonces, en ninguno de los aspectos en que normalmente se rechazan las pérdidas en venta de acciones había ningún problema. Entonces inventó este tema del abuso del derecho. Por lo tanto, hubo de recurrir de casación en la forma y en el fondo. Casación en la forma, excelentísimo tribunal. El vice del artículo 768, número 5, por falta de fundamentos de derecho, de hecho y de derecho, por considerandos contradictorios y por falta de decisión del asunto controvertido que era el abuso del derecho. La causal del número 4, por ultra petita, y la causal del número 6, por haber sido dictada en contra de otra sentencia que produce cosa juzgada. Aquí se discute, excelentísimo tribunal, el punto fundamental de la falta de fundamentos de hecho y de derecho y de considerandos contradictorios. Falta de fundamentos de hecho y derecho porque la sentencia omite valorar la prueba para resolver la verdadera controversia entre las partes, porque rechaza el reclamo haciendo referencia a situaciones que no habían sido discutidas y que no formaban parte del auto de prueba. Y la segunda razón, los considerandos contradictorios son evidentes, excelentísimo tribunal. El considerando 7 y 12 del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción dice que las operaciones, primero, que no se encadenaron a la generación a un potencial de la renta del ejercicio, y luego, en la página siguiente, que los desembolsos deben ser necesarios para generar la renta del ejercicio. Pero eso no es todo. En el mismo considerando 12 hay una contradicción. Primero dice que el único fundamento concreto del rechazo es la falta de justificación del origen de la pérdida, y luego dice que el contribuyente tiene que acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 31 de la Ley de la Renta, que son 4, o sea, no es el único fundamento. El considerando 11º del fallo de primer grado, que la Corte de Apelaciones hace suyo, el contribuyente debe demostrar que los gastos son necesarios para generar a lo menos potencialmente la renta del ejercicio, y el considerando 12 del fallo de segunda instancia, que tienen que ser necesarios para generar la renta del ejercicio. Y finalmente, el considerando 13 dice que del fallo de primera instancia, que la Corte hace suyo, dice existieron flujos de dinero. En cambio, el considerando 12 de la Corte dice que no existieron flujos de dinero. No me voy a referir al recurso de casación en el fondo, señoría excelentísima, porque eso no es materia de este tema. En consecuencia, frente a sus hechos, ante una sentencia que no solo carece de fundamentos de hecho, como normalmente han sido los recursos de inaplicabilidad que se han deducido ante el excelentísimo tribunal, sino que en realidad no tiene considerandos, porque una sentencia que tiene considerandos contradictorios no tiene considerandos, es una sentencia claramente inmotivada, una sentencia arbitraria, una sentencia que no protege a los ciudadanos por las razones porque las sentencias tienen que dictarse por las razones que el derecho suministra, una sentencia, excelentísimo tribunal, que no otorga credibilidad a la administración de justicia. Y como dicen dos autores, si me permite, excelentísimo tribunal, dos autores chilenos, hay muchos autores que han escrito sobre esto, pero creo que el argumento fundamental para demostrarlo está dicho por dos autores chilenos, por doña María Soledad Melo Labra y por don Nelson Pozo Silva, página 271 del libro Las leyes del pensamiento en el derecho. Una tercera función que cumple la fundamentación de los fallos judiciales se refiere a la legitimación del poder ejercido por el Estado sobre los ciudadanos. Una sentencia, independientemente si es racional o no, implica el ejercicio directo de las potestades del imperio de la administración pública. Esta refleja de una forma, como sucede en el derecho penal, la autoafirmación del leviatán social sobre el individuo concreto. Es probable que si el Estado no motiva sus decisiones, se enfrentaría tarde o temprano con el poder despótico de las masas clamando por justicia, que fue por lo demás lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Aquí tenemos a un contribuyente enfrentado al Estado, a un contribuyente que le dijo al Estado, señor Estado, yo no cometí abusos del derecho, que le pidió al tribunal que resolviera eso y el tribunal ni siquiera habló del abuso del derecho. Por ende, evidentemente,
esta situación de falta de motivación de la sentencia tiene que tener alguna sanción, tiene que tener alguna forma el ciudadano de protegerse frente a este Estado. Y ese, señoría excelentísima, es el recurso de casación en la forma que el artículo 768, inciso segundo, niega. Cualquier persona regida por un juicio ordinario tiene derecho al recurso de casación en la forma. En cambio, el contribuyente que litiga en indudable inferioridad frente al servicio de impuesto interno no lo tiene. Generalmente los reclamantes no han hablado de este tema, he leído bastante los fallos de la inferioridad y voy a hablar solamente de la inferioridad normativa del contribuyente frente al servicio de impuesto interno, que hace aún más irrazonable esta limitación que establece el artículo 768, inciso segundo. Primero que nada, todos lo sabemos, los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. Por lo tanto, el contribuyente es el que tiene que desvirtuar con prueba suficiente la presunción de legalidad. Eso rige para todos los administrados. Luego, el inciso segundo del artículo 21 del Código Tributario le coloca la carga de la prueba al contribuyente. El único que tiene la carga de la prueba, según ha dicho la Corte Suprema en el juicio tributario, es el contribuyente. El Servicio de Impuesto Interno no tiene que probar nada. Si quiere prueba, pero no está obligado a probar. ¿En qué otra rama del derecho, señoría excelentísima, ocurre algo como esto? El contribuyente tiene que destruir la presunción, tiene que probar y el servicio no tiene ninguna carga. Luego, el artículo 132, en su texto original, inciso 11, hoy día inciso 12, establece la inadmisibilidad probatoria. Esta etapa administrativa de la cual habla el Servicio de Impuestos Internos, que es una forma, ¿no es cierto?, de favorecer al contribuyente, lo que no es verdad, porque, por ejemplo, la Regional Santiago Oriente dice que ellos rechazan el 98% de los recursos de revisión administrativa. Si el contribuyente no lleva al Servicio de Impuestos Internos los documentos que el servicio le pide en la citación, no los puede llevar a juicio. Inadmisibilidad probatoria. Esa inadmisibilidad probatoria ahora está agravada por la ley 21.039 del año recién pasado. Porque si el contribuyente lleva los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, lleva un camión con papeles, todos los que le pidió el servicio en la citación, el fiscalizador que revisa esos papeles le puede pedir más. Y si el contribuyente no lleva esos más, otra inadmisibilidad probatoria, modificación del artículo 63 del Código Tributario, ley 21.039. Llevamos 4, solamente del punto normativo, discriminaciones en contra del contribuyente. Luego, en contra del fallo de primera instancia no procede el recurso de casación en la forma. ¿Por qué hace esto el legislador, excelentísimo tribunal? Porque tiene la convicción de que jueces profesionales en una sala integrada por 3 magistrados van a solucionar ese problema. Y resulta que en la práctica eso no sucede, y esta es la mejor demostración. La Corte dijo que no era procedente. Y finalmente, como si todas estas limitaciones normativas no fueran suficientes, no hay casación en la forma por los vicios del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, salvo la falta de decisión del asunto controvertido. El Servicio de Impuestos Internos dice, sí, pero es que esa limitación de la casación en la forma también se nos aplica a nosotros. Perdón, excelentísimo tribunal. Si el contribuyente es el que tiene que probar, si el contribuyente es el que tiene todas estas limitaciones normativas, ¿se le aplicará al Servicio de Impuestos Internos en la realidad esa limitación? Evidentemente que no. Y prueba de ello es que normalmente las casaciones son presentadas por los contribuyentes y no por el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, excelentísimo tribunal, estamos frente a una situación que hace absolutamente necesario que esta situación del artículo 768, inciso segundo, sea considerada no solamente partiendo del concepto general de la igualdad ante la ley, sino que partiendo de estas discriminaciones que pueden ser buenas o malas, no sé, pero en la práctica no pueden ser agravadas con una situación como esta. ¿Por qué? Porque no se puede, como dijo don Andrés Bello, el año ya de 1836,
admitir sentencias no fundadas, porque eso equivale, en nuestro concepto, dice don Andrés Bello, a privar a los litigantes de la más preciosa garantía que pueden tener para sujetarse a las resoluciones judiciales. Y aquí, señoría excelentísima, ocurre exactamente eso. Tenemos una sentencia que transgrede el deber de motivación porque no solamente el juez no funda la sentencia, porque no tiene considerando, sino que también porque no pondera la voluminosa prueba que el contribuyente aportó. Y ese vicio, como ha dicho el Tribunal Constitucional, se produce no solamente cuando el juez no funda la sentencia. La infracción a la norma del artículo 19, número 2, se produce también cuando se impide la impugnación del fallo que incurre en ese gravísimo vicio, porque el efecto es el mismo. Ya lo ha dicho el excelentísimo Tribunal Constitucional, sentencia Rol 1373-09 del 22 de julio del año 2010. No se advierte claramente una finalidad intrínsecamente legítima en el precepto que en los juicios regidos por leyes especiales impide casar en la forma una sentencia que carece de consideraciones de hecho o de derecho. Ningún fundamento racional aparece en la citada restricción y no se divisa la razón para privar al litigante en un juicio determinado del mismo derecho que le asiste a otro en la generalidad de los asuntos. Y ese criterio, excelentísimo tribunal, es aún más válido en materia tributaria por todas estas limitaciones normativas que tienen los litigantes en los juicios tributarios. Quisiera hacerme cargo a continuación, que solamente me quedan 8 minutos, de elementos de interpretación de esta normativa que han sido dados por los fallos del excelentísimo Tribunal Constitucional, que han rechazado recursos de inaplicabilidad en situaciones en que se alega la vulneración constitucional del artículo 768, inciso segundo. Por varias razones. Uno, porque existen otros medios en la ley para reclamar por estos graves vicios. En este caso, excelentísimo tribunal, está aprobado en el expediente que no existen otros medios. Y está aprobado porque la excelentísima Corte Suprema, en múltiples fallos, ha dicho que la falta de valoración de la prueba no es materia de casación en el fondo. Si me permite, excelentísimo tribunal, fallo del día 4 de julio del año 2017, rol 38.133-2016. Dice que en relación a la acusada infracción al inciso 14 del artículo 132 del Código Tributario, que consagra la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, resulta de claridad meridiana que lo que el recurso cuestiona, incluso aludando al principio de razón suficiente, corresponde en verdad a defectos de carácter ordenatorio litis, por falta o insuficiente deficiencia en la fundamentación entregada para no dar por probados los hechos que interesan a la parte en virtud a la prueba presentada. Vicios que de existir no pueden ser ni conocidos ni enmendados mediante el recurso de casación en el fondo. Es decir, si el juez no motiva la sentencia, si el juez no pondera la prueba, no hay casación en el fondo. Lo ha dicho la Corte Suprema. Y este criterio está reiterado hace poco, el día 5 de marzo del año 2018. Ayer acompañé la sentencia, rol 55.401-2016. No hay otro recurso que la casación en la forma. También se ha dicho que hay una razón objetiva para restringir las causales del recurso de casación en el fondo, que es la potestad tributaria del Estado. Señoría excelentísima, y con el debido respeto, la potestad tributaria del Estado puede restringir garantías que digan relación con el aspecto patrimonial, porque efectivamente siempre hay una contradicción, una tensión entre la potestad tributaria del Estado y el derecho de propiedad, pero no debería ser un elemento que permita limitar el ejercicio de derechos que no son patrimoniales, como es el privar a la parte de los recursos para poder reclamar en contra de una sentencia injustificada. Evidentemente que la potestad tributaria, y en eso estamos todos de acuerdo, busca satisfacer intereses generales, pero la satisfacción de los intereses generales no debería permitir una sentencia que no tenga considerando.
ni tampoco una sentencia que no pondere la prueba. Finalmente también se ha dicho, y el servicio lo reitera, que los juicios tributarios tienen una naturaleza especial que justifica esta restricción. Puede ser, en algunos casos, pero no en este. Porque esto no es una operación matemática, no es un tema cuantitativo. ¿Qué más cualitativo, excelentísimo tribunal, que el abuso del derecho? ¿Qué más profundamente jurídico que el abuso del derecho? No he encontrado en el Código Civil un artículo que define el abuso del derecho. No hay. Se deduce de principios generales. Y resulta que en un juicio en que se discute el abuso del derecho, el contribuyente no tiene derecho a llegar a la Corte Suprema. En un juicio que le dicen, señor, usted constituyó una sociedad solo para crear pérdidas y por eso esa sociedad me es inoponible. ¿Eso es un tema matemático? ¿Es un tema cuantitativo o es un tema cualitativo? La verdad es que no puede ser ajustada a la Carta Fundamental, señoría excelentísima, una norma que ante una discusión tan profundamente jurídica como el abuso del derecho impide el recurso de casación en la forma. Evidentemente, entonces, excelentísimo tribunal, esta norma infringe el derecho al proceso previo legalmente tramitado. Además de lo que ha dicho muy bien el señor relator, quisiera agregar algo que es muy importante para este efecto. Efectivamente, la Constitución política, y lo ha dicho el excelentísimo tribunal en numerosos fallos, no detalla cuáles son los elementos del debido proceso, pero la historia de la Carta Fundamental dice que uno de los elementos del debido proceso es el examen de la prueba. Y resulta que aquí no hubo examen de la prueba, ni en primera ni en segunda instancia. Evidentemente, entonces, esta restricción atenta contra la garantía de un procedimiento racional y justo, porque no permitiría al contribuyente reclamar en contra de una sentencia que vulnera precisamente uno de los elementos del debido proceso y deja impune una infracción tan grave como esta, en la cual simplemente se ha olvidado el tema del abuso del derecho, que es el que motivó al Servicio de Impuesto Interno a dictar esta resolución y es el de la cual mi parte se defendió. Hay evidentemente, señoría excelentísima, un interés público en la potestad tributaria, pero también hay un interés público de que existe igual defensa de los derechos e intereses de las partes. A lo menos, señoría excelentísima, en este caso no es efectivo que en el procedimiento general de reclamaciones se resguarden los derechos de los contribuyentes. Y es deber del legislador establecer un sistema de recursos, no un recurso, un sistema de recursos, que garantice los elementos propios de un racional y justo procedimiento, lo que en este caso no ha ocurrido, porque el artículo 768, inciso segundo, impide recurrir de casación en la forma, y la Corte Suprema ha dicho en forma permanente que tampoco se puede recurrir de casación en el fondo. También se infringe el principio de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, porque quienes tramitan un juicio ordinario de cobro de pesos o un juicio de arrendamiento en igualdad de armas, con los mismos derechos, pueden recurrir de casación, y el contribuyente que tramita en toda esta inferioridad normativa no podría recurrir de casación. Es cierto que el legislador tiene autonomía para regular todas estas situaciones, pero esa autonomía, excelentísimo tribunal, como lo ha dicho en más de una oportunidad, el Tribunal Constitucional tiene un límite natural, que son las garantías constitucionales. Y en este caso no resulta posible que un justiciable carezca de medios para reclamar de tales vicios. Que por lo demás, excelentísimo tribunal, al contestar el recurso, el servicio ni siquiera dijo que no existieran los vicios. No dijo que esta fuera una sentencia que hubiera ponderado la prueba. No dijo que no existieran considerandos contradictorios. Por lo tanto, evidentemente también se ha infringido aquí el artículo 5 de la Carta Fundamental en relación con estos elementos auxiliares de interpretación que son el artículo 8, número 1 y el artículo 25 de la Carta Fundamental. Y finalmente, evidentemente se ha infringido el principio de la esencia de los derechos, porque estamos
si es que se declara conforme a la Constitución esa disposición frente a una norma que transforma a las garantías en letra muerta y no se cumple el objetivo que tuvo el constituyente cuando estableció la garantía de la esencia de los derechos, que el legislador no pudiera afectar estos derechos en su esencia. Y por último, excelentísimo tribunal, sé que se me acabó el tiempo, pido solamente 30 segundos. Efectivamente aquí no estamos frente a un tema de mera legalidad, como lo sostiene el Servicio de Impuesto Interno, porque no estamos impugnando una resolución judicial, estamos impugnando una aplicación de una norma, porque lo que tiene efectos, lo que puede producir efectos inconstitucionales es la aplicación del artículo 768, inciso segundo en este caso. No es la interpretación, es la aplicación del inciso segundo del artículo 768. Es cierto que el Tribunal Constitucional no tiene facultades para interpretar las normas legales, que eso es para los tribunales de fondo, pero negarle al Tribunal Constitucional la facultad de inaplicar una norma que produce tales vicios de inconstitucionalidad simplemente es negar la existencia misma del tribunal, porque este precepto de ser aplicado producirá un efecto absolutamente contrario a la Constitución de dejar en la indefensión a este contribuyente. Y evidentemente entonces estamos frente a un precepto que tiene una influencia decisiva. Y no se trata de crear un recurso inexistente, sino que simplemente de dejar sin efecto una excepción y volver a la regla general. Por el requirente en la causa Rol 4043 tiene la palabra don Juan Carlos Jiménez, por 15 minutos. Gracias, señoría, con la venia del señor presidente. Alego ante este excelentísimo tribunal a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 768 en su inciso segundo respecto a la gestión que se encuentra pendiente en la Corte Suprema en relación a que la aplicación de esta norma afecta el debido proceso, en este caso concreto, de mi representado. En primer lugar, señoría excelentísima, resulta importante contar el contexto un poco del juicio que nos lleva a interponer este recurso de inaplicabilidad. En primer lugar, mi representado hace aproximadamente 10 años es invitado por un grupo de profesionales a participar en un juicio bastante desafiante, un juicio complejo, donde después de un par de años de tramitación, este juicio termina con una transacción extrajudicial, donde una empresa minera acuerda con una comunidad indígena el pago de una suma de 15 millones de dólares. De esa suma de dinero se destinaron por concepto de honorarios la suma de 1.200.000 dólares, de los cuales mi representado percibió por su participación en el juicio la suma de 76 millones de pesos, aproximadamente. Ese es el monto que mi representado percibe. Sin embargo, señorías excelentísimas, el Servicio de Impuestos Internos practica liquidaciones en contra de mi representado por sumas totalmente distintas a la que él percibió, sumas distintas que no encontraron ninguna razón, ninguna justificación para establecerse. En efecto, liquidaron impuestos por la suma aproximada de 300 millones de pesos, muy superior a lo que él efectivamente había reconocido. Y esta suma que se determinó por el servicio no encontró ningún fundamento plausible para llegar a esa conclusión. Entonces, ante esto, excelentísima señoría, mi representado evidentemente interpone una reclamación tributaria ante el órgano creado por ley con conocimiento especial sobre esta materia, el Tribunal Tributario y Aduanero de la ciudad de Arica. Y luego en este proceso judicial, en el Tribunal Tributario y Aduanero, mi representado obtiene un resultado favorable. La sentencia de este tribunal especializado es favorable para mi representado. ¿Y por qué? ¿Por qué se dicta una sentencia en su favor que reconoce que la verdad es que él recibió 76 millones de pesos y no los 300 que dijo el servicio?
Esto lo dice el tribunal tributario por la abundante prueba rendida por mi representado. Se acreditó, por ejemplo, con la declaración jurada del otro abogado que participó en el juicio, que mi representado no había recibido los 300 millones, al contrario, que solo recibió los 76, que siempre dijo y reconoció. Esta declaración jurada acompañada en el juicio fue ratificada por el propio abogado en los estrados del tribunal, con la presencia del Servicio de Impuestos Internos, que interrogó y contrainterrogó, también lo hizo el tribunal. Por otra parte, se acompañó una escritura pública donde en una sociedad se acredita que mi representado no tenía el 50% el porcentaje del 50% para percibir los honorarios que había pagado la compañía minera. Y tercero, y lo más importante, mi representado acompaña todas, señorías, todas y cada una de las cartolas bancarias de las 3 cuentas corrientes que él tenía en el periodo tributario que le impugna el servicio, una por una, pese a lo difícil que era, porque este periodo tributario ya es hace aproximadamente 5 o 6 años. Él buscó todos y cada una de las cartolas bancarias de las 3 cuentas corrientes que tenía para acreditar efectivamente que lo que él había percibido era la suma de 76 millones y no los 300 que el Servicio de Impuesto Interno decía. Por último, pidió a la Superintendencia de Bancos que acredite que las únicas cuentas corrientes que tenía en esa época eran estas 3, de las cuales acompaña todas y cada una de las cartolas de las cuentas corrientes que él tenía en ese momento. Entonces, con esta pluralidad de pruebas, con esta concordancia entre las pruebas documentales y la testimonial, fueron a declarar los peritos, los técnicos del Servicio de Impuestos Internos. El tribunal llega a la convicción, llega a la conclusión y dicta una sentencia contundente, basado en los principios de la sana crítica. Una sentencia, señorías excelentísimas, que es de por lo menos 90 páginas, donde se encuentran los fundamentos muy explicitados de por qué mi representado se acreditan sus dichos, por qué mi representado logró acreditar que lo que percibió es una suma específica, 76 millones de pesos, y no los 300 que él ocurra el Servicio de Impuestos Internos. El servicio, para tratar de explicar el por qué llegó a esta suma de dinero, señala que de una manera muy sencilla, dice, siendo 2 los abogados mandantes, los patrocinantes, lo más lógico, dicen ellos, es que se hayan distribuido un 50 y 50% de los honorarios. Sin embargo, no consideró que para este tipo de juicios tan complejos había muchos profesionales más, lo que también ocurre en la mayoría de los juicios. No porque un abogado o 2 patrocinen el juicio, van a haber otros abogados u otros profesionales que también trabajen y puedan tener participación en los honorarios. Y por lo demás, si fueran solamente los 2 abogados, nada obliga a que ellos se distribuyan 50% para cada uno y no puedan hacer otro pacto, que pueda ser 80% y 20%, pero el servicio no tuvo ningún elemento objetivo para elucubrar de esa manera. Solo dijo, fueron 300 millones. Entonces, el tribunal especialista en esta materia, haciendo una interpretación armónica de las normas y de las pruebas acompañadas en el proceso, determina que las liquidaciones de impuestos son infundadas, que no había dolo y que por lo tanto la acción se encontraba prescrita. Ahora bien, el Servicio de Impuestos Internos, haciendo uso de su derecho al recurso, interpone apelación respecto a este fallo. Fallo, como ya se ha dicho, fundamentado, extenso, pormenorizado. Y lo que nadie esperaba, lo que sorprende es que la Corte de Apelaciones de Arica, en un fallo que no cumple el estándar que sí cumplió el fallo del Tribunal Tributario, revoca la sentencia, pero no hace el análisis que hizo el Tribunal Tributario, no hace el análisis de la prueba pormenorizada, no entrelaza una prueba con la otra, solo se limita a decir que en materia tributaria la carga probatoria es del contribuyente, por cuanto existe
existe esta presunción de legalidad de los actos de la administración pública. Pero en el tribunal tributario esa presunción de legalidad se había destruido, se había demostrado lo contrario, con la abundante prueba que se acompañó. Entonces, señorías excelentísimas, llegamos al análisis del artículo 140 del Código Tributario, donde establece una facultad, una obligación para las Cortes de Apelaciones de enmendar los errores de forma que lleguen a su conocimiento. Pero en este caso, como mi representado fue el que obtuvo una sentencia favorable, el servicio interpuso el recurso de apelación y es la Corte de Apelaciones la que incurre en las faltas formales, en las fallas formales que tienen un medio de impugnación efectivo, un medio de impugnación claro, que es el recurso de casación en la forma. No existe un recurso más especial, más concreto, que pueda impugnar las fallas de forma que se producen en un proceso judicial. Pero ¿con qué nos encontramos en este caso? Que mi representado, la primera impresión o la primera relación que tiene con esta sentencia que vulnera principios formales del proceso es la sentencia de la Corte de Apelaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismo tiene mi representado para impugnar esos vicios formales en los que ha incurrido la Corte de Apelaciones de Arica? Este precepto que estamos pidiendo la inconstitucionalidad impide precisamente que se pueda recurrir a través del recurso de casación en la forma fundado en los vicios formales por no observar los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Entonces mi representado queda derechamente en una situación de indefensión, porque el recurso especial creado por el ordenamiento jurídico, el recurso de casación en la forma, le queda vedado en este caso. Y se produce además, señoría, que el artículo 140 del Código Tributario, al asignarle esta atribución a la Corte de Apelaciones, para revisar los vicios de forma en los que puede incurrir un proceso, como se ha dicho, no permite que aquella persona que obtuvo un resultado favorable pueda impugnar esta sentencia a través de los medios que franquea la ley. De esta manera, señoría, se ve afectados los derechos constitucionales de mi representado, en especial del derecho al recurso. Como ha dicho este excelentísimo tribunal, uno de los elementos del debido proceso es precisamente la impugnación de las resoluciones judiciales, y en específico la impugnación por los vicios de forma. Hoy, en la situación que se encuentra mi representado, precisamente le queda vedada esta posibilidad, y por lo tanto se afectan las normas del debido proceso. Por otra parte, se afecta, como bien lo ha dicho nuestro distinguido colega, que ha hecho una completa explicación de cómo afecta que la imposibilidad de recurrir ante vicios formales de una sentencia mediante el mecanismo que la ley ha creado, que es el recurso de casación en la forma, cómo se afecta también la igualdad ante la ley. En ese sentido, si su señoría me lo permite, hacer una breve lectura de lo siguiente. Dice: en el entendido que el mismo numeral número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República prohíbe a la ley y a cualquier autoridad establecer diferencias arbitrarias, entendiendo por arbitrario el acto o proceder contrario a la justicia o a la razón, infundado o desproporcionado en relación con los fines perseguidos para la consecución de un objeto lícito y determinado. Esta es una cita al libro de Derecho Constitucional chileno del profesor José Luis Seagaña. Y por otro lado, en la afectación al derecho a la igualdad, se establece que la circunstancia de derivar el acto de la libre e irrestricta voluntad o capricho de quien lo realiza y que carece de todo fundamento razonable,
y si se violan las exigencias fundamentales de la justicia o la equidad natural, apartándose de los requerimientos de la racionalidad de todo comportamiento, siendo consecuencia del simple capricho del que ejecuta el acto. Precisamente, hay afectación al derecho a la igualdad. Esta es una cita del profesor Alejandro Silva Bascuñán en su Tratado de Derecho Constitucional. También se ha dicho por parte del servicio, excelentísimos señorías, que en este caso la libertad del legislador lleva a concluir que no habría afectación del debido proceso. Sin embargo, señorías, respecto a eso cabe señalar que el legislador, si bien tiene libertad para dictar las normas, encuentra un límite precisamente en las garantías constitucionales, y sobre ello no puede afectar el derecho al debido proceso, que en este caso se ve severamente afectado por cuanto, teniendo una sentencia favorable muy fundamentada, no se permite que aquella resolución que la revocó sin fundamento sea impugnada por causas de forma, por lo que, señorías, solicitamos que se acoja este recurso de inaplicabilidad. Muy bien, el tribunal va a hacer un alto de 10 minutos y continuamos la sesión.